Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Marcos, capítulo 4 y versículo 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Dile a tu hermano esa frase: hermano, pasemos al otro lado, no te quedes a este lado, pasa al otro lado que allá está la bendición. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en la con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Repita esto: ¿qué se levantó? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, parecía que se hundía la barca. Y dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron en gran manera, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por favor, cierra tus ojos. Vamos a disponer el Espíritu para que Dios hable hoy a nuestras vidas. Amado Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta escritura que estamos aprendiendo. Oramos para que tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza y esta palabra sea de bendición para todos los santos que están aquí. Oro para que esta palabra llegue al corazón de todos mis hermanos y sea de gran edificación para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia que dice amén. Bueno, hermano amado, el tema que estoy tratando es el tema que lo he titulado, ¿cómo se llama? Pasemos al otro lado. El Espíritu Santo colocó esta frase en mi corazón, y mientras yo preparaba este estudio, yo me puse a pensar en las veces en que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar de Galilea, que la verdad no es un mar, es un lago gigante, parece un mar de lo grande, y el Señor lo atravesó muchas veces con sus discípulos. Pero las veces que registra la palabra que el Señor le dijo pasemos al otro lado, estas dos veces que la Biblia lo registra, yo veo que en ambas hubo una prueba para los discípulos. Por ejemplo, en esta ocasión Jesús se acostó a dormir
en un cabezal, y empezaron los discípulos a remar, a pasar al otro lado, y dice que se levantó una tempestad de viento terrible que parecía que la barca se hundía, y ellos intentaron llegar a la otra orilla, pero al no poder tuvieron que despertar al Señor, y hasta lo regañaron y le dijeron: ¿cómo es posible que no hagas nada? Nos vamos a ahogar y tú no haces nada, Señor Jesús. Y el Señor levanta, detiene el viento y los regaña, le dice: ¿cómo es posible que ustedes no tengan qué? Fe, que no le crean, no me crean que no iba a pasar nada. Desde que Cristo está en la barca, nada va a pasar, porque así las olas se levanten. Si Cristo está en la barca, saldremos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión es similar, pero esta vez fue más complicado, porque Jesús le dijo: pasen al otro lado mientras yo despido a la multitud. Y ellos se fueron, Jesús se quedó, despidió a la multitud y luego se subió al monte a orar. Y dice que cuando ellos iban en la mitad del lago, que es un lago gigante, entonces empezaron a tener graves problemas. Lo mismo, el viento, las olas, la barca parecía hundirse, pero esta vez no tenían ni a quién despertar, porque estaban ¿qué? Solos. Y entonces ellos estaban aterrorizados porque pensaban que iban a morir. Y de pronto, cuando estaban ya perdiendo la esperanza, Jesús vino caminando sobre el agua y llegó donde ellos. Cuando ellos lo vieron, pensaba que era un fantasma, y el Señor le dijo: ¿cuál fantasma? Soy yo. Así que Pedro, que era el más osado, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: pues baja de la barca y ven a mí. Y Pedro bajó y empezó a hacer lo que no es posible hacer caminando sobre el agua. Pero cuando él empezó a razonar o a humanizar lo que estaba haciendo, empezó a hundirse. Y entonces empezó a gritar: Señor, sálvame. Y Jesús lo tomó de la mano, lo sacó del agua, lo subió a la barca y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nuevamente el Señor reprende el viento, las olas, y se hace una gran bonanza. Así que yo empecé a analizar esta frase: pasemos al otro lado, y entendí que cuando Dios le dice a un cristiano: pasemos al otro lado, el cristiano tiene que prepararse, porque Dios lo va a probar. Con seguridad se van a levantar las olas, con seguridad va a haber dificultades, pero si le creemos a Dios, con seguridad al otro lado estará nuestra bendición, estará nuestra recompensa, estará nuestra bendición de parte del Creador. Amén. Entonces, basado en esto, me puse a buscar en la Biblia hombres a los que Dios les hizo una invitación similar, hombres que los retó Dios a algo, porque en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres a los que Dios los puso a prueba y les dio órdenes raras, y los hombres la cumplieron y fueron grandemente bendecidos. Entonces, la primera que ya enseñé, solo voy a leer el título, fue a Abraham. Y entonces yo les enseñé que Abraham pasó al otro lado cuando, sin saber a dónde iba, obedeció las órdenes de Dios. Dios le dijo: sal de Ur de Caldea, vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré. Abraham obedeció y Dios lo bendijo. Como segundo, Abraham pasó al otro lado cuando le entregó a Dios lo más valioso que tenía. ¿Esto lo enseñé? No lo he enseñado, pero lo quiero enseñar hoy, porque hace 8 días no lo alcancé a enseñar. Entonces lea conmigo otra vez el punto. Vamos todos. Abraham pasó al otro lado cuando le entregó a Dios lo más valioso que tenía. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Todavía no era Abraham, Dios le cambia el nombre más adelante. Vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero es un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera a Dios y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, que así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ustedes recordarán que hablábamos de esto, cómo Sara trató de ayudar a Dios y le dio a su sierva Agar. Y se metió en graves problemas, porque al fin Dios cumplió la promesa cuando Abraham tenía 100 años y Sara 99. Dios siempre cumplirá lo que promete. Y Dios le cumplió a Abraham la promesa cuando él le creyó a Dios, cuando él caminó con Dios. Tercero, voy a hablar de Moisés, hermano. Moisés pasó al otro lado cuando en medio de sus temores terminó obedeciendo a Dios. Vamos a ver cómo Moisés le cree a Dios en medio de su temor y en medio de su desconfianza. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, ahí está la invitación. Ven por tanto, repite, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Respondió el Señor, que le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré en dígalo, en la barca. Yo no te voy a dejar solo, yo estaré contigo. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Le respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hablemos un poquito de Moisés. Olvidemos ya a Abraham, que lo estudiamos la semana anterior, pero hablemos de Moisés. Moisés desciende de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo, como ya enseñé la semana pasada, un hijo en su vejez. ¿Qué edad tenía? Perdón. 100 años. Dios lo hizo esperar mucho tiempo, pero al final le cumplió la promesa. De ese hijo de Abraham, que era Isaac, nacieron, ¿cuántos hijos? 2 hijos, Jacob y Esaú. Por medio de Esaú, Dios llamó a Esaú para ser el heredero de esa promesa, y a través de Esaú nacen 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus, de esos 12 hijos, era Leví, del cual viene Moisés. Así que Moisés, Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba 430 años de esclavitud en Egipto. Habían pasado muchísimos años. Y Dios le dice a Moisés que lo va a llamar para que libere a toda una nación. Era una invitación enorme. Y Moisés obviamente estaba aterrorizado con la invitación. ¿Por qué? Porque Moisés era un simple pastor de ovejas. Es verdad que se crió en el palacio del faraón,
Pero hay que recordar que él tuvo que escapar porque él había defendido a un judío y había escapado y llegó al desierto y allá conoció a su suegro Yetro, a su esposa Séfora. Él se casa con esta mujer, pero él lleva ya 40 años en el desierto. Cuando ese día va pastoreando por el monte Sinaí, el monte Horeb, sus ovejas, han pasado 40 años desde que él salió de Egipto huyendo, y de pronto ve una visión rara. Hay un árbol, una zarza que se está quemando, llena de fuego, pero él miraba, pero esa zarza está quemando, pero no se consume. Es decir, hay fuego y fuego, pero la mata no se quema, el árbol sigue ahí. Y cuando él se arrima para ver esto tan extraño, es cuando Dios le habla y le dice Dios a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es una tierra santa. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La tierra que tú estás pisando es donde yo habito, en el monte Horeb. Así que yo te he llamado, Moisés, para que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud. Moisés obviamente obedece, se quita sus sandalias, cae de rodillas y empieza a escuchar el mensaje de Dios. Cuando Moisés escucha semejante reto: tienes que ir a Egipto a sacar a los hijos de Israel, porque yo he oído su clamor, porque he oído todo el sufrimiento de esta nación, de mi pueblo, y yo te llamé a ti, Moisés, para que vayas y pases al otro lado y saques a mi pueblo y lo liberes. Obviamente Moisés estaba aterrorizado. ¿Quién soy yo para que saque al pueblo de Israel? ¿Quién me va a creer que tú me llamaste? Nadie me va a creer. Si cuando yo le defendí a uno de mis hermanos judíos, ellos fueron los que me condenaron por haber defendido del egipcio que lo mataba. Me tocó huir hace 40 años. Fui desterrado de Egipto. Y ahora tú me dices: ve y saca a una nación completa. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Quién me va a creer? Cuando ellos me pregunten ¿quién es el Dios que se me apareció? ¿Yo qué les voy a decir? Y entonces el Señor les dijo: dígales que el gran yo soy se te apareció, que yo soy el que soy, que el yo soy te envía a sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Era una misión suave o fácil? ¿Sencilla? No, era una misión complicada, hermano. Él tenía que ir a convencer a más de 2 millones de personas de que Dios se le había aparecido y que tenía que liberarlos. No era fácil. Es por esa razón que él entra en muchas dudas. Y por eso en el capítulo 4 del versículo 1, Moisés dice lo siguiente: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Ahí está Moisés diciendo: ¿quién me va a creer? Cuando yo llegue a Egipto y les diga que vine a sacarlos de esa esclavitud, ¿cómo me van a creer? Si el faraón los tiene oprimidos, si el poder militar más grande del mundo es Egipto. Es una misión suicida a la que tú me estás mandando. Nadie me va a creer. Pero Dios le dice a Moisés: ¿qué es lo que tú tienes, Moisés, en tu mano? Entonces Moisés tenía una vara. Le dice el Señor: bota la vara al piso. Y cuando la bota al piso, esa vara se convierte en una serpiente. Y parece ser que la serpiente como que atacaba a Moisés, porque él se corría aterrorizado ante la serpiente. Y el Señor le dijo: no te asustes, coge la serpiente por la cola. Y cuando él la coge, vuelve y se convierte en vara, una vara con la que él caminaba. Y el Señor le dice: ahora toma tu mano, métela aquí en el pecho, en tu seno. Y cuando la saca Moisés, la mano estaba leprosa, completamente leprosa. Y el Señor le dice: vuélvela a meter y vuélvela a sacar.
Y cuando él la saca, la mano estaba completamente sana. El Señor le dice, si ellos no te creen, haz estas 2 señales para que te crean. Y si estas 2 señales no te bastan, entonces coge agua y derrámala, y esa agua se convertirá en sangre. Con esto te van a creer. Yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo estoy en la barca contigo, yo voy a ir contigo a Egipto y yo te acompañaré para que saques a mis hijos, al pueblo de Israel. Dígale a su hermano, Dios nunca abandona la barca. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso Moisés no le creyó a Dios. No le creyó. Por eso dice el capítulo 4 del Éxodo y versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú me hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Oiga lo que le está diciendo Moisés: yo no puedo ir porque es que yo no sé hablar. Yo soy torpe para hablar. Me cuesta trabajo hablar. No sé, no puedo hacerlo, no sé qué hacer. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿quién te creó a ti? ¿No fui yo? ¿Quién hizo todas las lenguas de este mundo? ¿No fui yo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿No fui yo? Si yo te estoy dando la orden, yo hablaré por tu boca. Tienes que obedecerme, porque yo soy el que voy contigo en la barca, yo no te voy a dejar. Pero Moisés sigue insistiendo en sus temores, en su cobardía, y le dice al Señor en el capítulo 4 del Éxodo, versículo 13, y le dijo: Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Creo que te equivocaste, Señor. Yo no soy la persona indicada, manda otro. Esto me recuerda mucho a otro profeta, el profeta Jeremías. Cuando el Señor le dice a Jeremías: ve a predicarle a mi pueblo, ve a esta misión. Entonces Jeremías le dice: Señor, envía otro, porque yo no puedo, yo no sé hablar, es que yo soy un niño con bigote. Y el Señor le dice: no me digas yo soy un niño, porque a todo lo que yo te mande irás y harás todo lo que yo te ordene, y tienes que ir. Y dice la palabra que de tantas disculpas hizo enojar a Dios. Ahora yo quiero aplicar esto a tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una orden de pasar? No oigo. Al otro lado, y tú lo único que sacas es: no oigo. Disculpas. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado para predicar el evangelio y tú no has querido? Porque aunque no lo crean, aquí en este momento hay pastores sentados a los que Dios ha llamado, pero no han querido obedecer. Y siempre le han sacado a Dios disculpas. Y siempre le han dicho después. Y siempre le han colocado trabas. Y entonces alguno dice: pero ¿cómo voy a ir, pastor, si es que yo no sé nada de la Biblia? Pues ese es el problema. Nunca te has querido preparar. Nunca has querido estudiar el instituto. La Iglesia Cristiana Filadelfia, Jesucristo Vive, tiene un instituto aprobado por el Ministerio de Educación. Tiene un instituto a distancia aprobado, pero no lo quieres tomar porque le estás sacando disculpa a Dios, y ese fuego arde en tu corazón, y Dios te ha estado hablando y te ha estado diciendo: ve y libera a mi pueblo, porque tengo muchas almas para salvar. Pero tú no le has querido oír a Dios. ¿Por qué? Porque estás muy ocupado sacando disculpas como Moisés. Y Dios te ha dicho: pasa al otro lado. Al otro lado hay multitudes que yo quiero salvar por medio de tu ministerio.
Pero el ministerio está dormido porque tú no has oído, porque tú no has querido. Mejor no es que no hayas oído, sí has oído, pero no has querido obedecer. Y cada vez que llega el semestre y me paro yo acá y le digo, hermano, ya va a comenzar el instituto bíblico nuevamente, inscríbete para que te prepare, y tú dices, lo voy a hacer, y no lo haces. ¿Cuántas veces has tomado querido hacer el discipulado, pero siempre le sacas disculpa a Dios? El Señor le dijo a un hombre, sígueme. Y él le dijo, sí, pero primero déjame que yo vaya y entierre a mi padre. Es que el papá no estaba muerto, el papá tenía 40 años y él quería que lo esperara 60 años a que se muriera el papá. Espere que se muera mi papá y lo sigo. ¿Ya para qué, hermano? Todo el mundo cree que cuando el Señor le dijo a este hombre, sígueme, y él le dijo, deja que entierre a mi papá, es que el papá se acababa de morir. No, el papá estaba vivo, pero él estaba esperando a que el papá se muriera para responder al llamado de Dios. Otro le dijo, el Señor le dijo, sígueme, y él le dijo, sí, pero espérame que primero vaya y me despida de todos los de mi casa. Disculpas, hermano, disculpas. Siempre sacamos disculpas para no hacer lo que Dios nos manda. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ve y predícale a XY persona, y tú no has querido? Y la respuesta es que yo no sé hablar, soy torpe de lengua, es que no sé qué decirle. ¿Cómo vas a saber qué decirle cuando tú no has estudiado la palabra? Cuando se te regala el instituto, el discipulado personal en la iglesia, y no lo has querido hacer. Esto es lo que el Señor te está diciendo, hermano, que tienes que pasar al otro lado para poder ser un ganador de almas. Esta era la tarea de Moisés: ve al otro lado, ve y cruza al otro lado, porque al otro lado quiero liberar a mi pueblo. Pero tú no lo podrás liberar si te quedas a este lado, donde nunca estudias, donde no te preparas, donde no te formas en la palabra, donde siempre dices, es que soy torpe de lengua, es que no sé qué hablar, es que no sé qué decir. Nunca podrás decir nada mientras no te prepares. Pero si tú te preparas, va a ser difícil, te va a costar, porque vas a tener que pasar las olas. Va a haber pruebas, porque vas a tener que venir a la iglesia a tomar las clases, o estar en tu casa y prender el computador y meterte 4 años a estudiar. Estas son las olas de las pruebas, del esfuerzo, del sacrificio. Pero cuando Moisés le obedeció a Dios, aunque no quería, porque se negaba y se negaba y se negaba, cuando él pasó al otro lado, es cuando él libera a la nación de Israel. Es cuando el Señor empieza a usar a Moisés de una manera increíble, con milagros impresionantes. Ustedes han leído en el Éxodo las 10 plagas de Egipto. Ustedes han visto cómo Moisés tomó esta vara y con esa vara partió el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque no se quedó a este lado, sino porque pasó al otro lado, donde Dios lo estaba enviando en una misión poderosa. ¿Cuántos de ustedes se han quedado a este lado estudiando? Han aprendido Biblia, saben mucha teología, conocen mucha palabra, pero ¿qué? Se quedaron aquí a este lado. Nunca han querido pasar al otro lado para que Dios los use, porque no han querido. Se han quedado en el ministerio frustrados, porque no le han querido sacar tiempo a Dios, porque siempre sacan disculpas. Pastores, que yo tengo un negocio, pastores, que yo tengo una finca, pastores, que tengo que ir a ver las vacas, pastores, que tengo que ir a ver los sembrados, pastores, que yo tengo esto y aquello. Pero más adelante le voy a obedecer a Dios. Esta historia que les voy a contar es real, hermano. No es para llenar el sermón, es real. Le sucedió a un hombre. Dios lo llamó a él cuando era joven, 25 años, y le dijo: yo te necesito, vas a ir a predicar, yo te estoy llamando para que prediques mi palabra. Pero este hombre siempre le sacó disculpas: Señor, espera que yo primero termine mi universidad, ya estoy concluyéndola, tan pronto termine yo te obedezco. Terminó la universidad y el Señor le dijo: ve y predica, te estoy llamando para que me sirvas. Señor, espérate que termine el posgrado. Terminó el posgrado
Ve y predica, te lo estoy ordenando. Señor, permíteme que primero termine el doctorado. Terminó el doctorado. Cuando terminó el doctorado, el Señor vuelve y le insiste. Y él le dice: Señor, es que me acabo de casar. Permíteme, Señor, que disfrute de unos años de mi matrimonio. Y así empezó a darle largas y largas y largas y largas al Señor, hasta que llegó un día en que ya estaba canoso y calvo. Y el Señor envió a un profeta, y ese profeta fue a la casa. Claro, él era un gran profesional, había logrado muchos éxitos, tenía una excelente casa, su buen carro, comodidades, riquezas, dinero. Pero los años pasan, hermano, y empieza a envejecer. Cuando ya era un anciano, alguien golpeó a su puerta. Cuando él abre, siendo un anciano, ya canoso, viejo, este hombre lo mira y le dice: así dice el Señor, yo te llamé cuando eras un joven y tú me sacaste disculpas. Yo te llamé cuando tú estabas comenzando tus estudios y me sacaste excusas. Yo te llamé cuando estabas en el posgrado, en el doctorado y en el matrimonio, y siempre me sacaste disculpas. Ahora tú me responderás por todas las almas que se han ido al infierno por tu culpa. Tú me vas a responder a mí por esas almas. Hermano, nunca niegues un llamado. Cuando Dios te llama hay que obedecer, hermano. Y Moisés le sacaba disculpas. Señor, ¿quién soy yo para que vaya a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo soy torpe de lengua, Señor. No sé qué decir. No me van a creer, Señor. Son disculpas, hermano. Nunca he sido hombre de fácil palabra. No sé qué decir. Envía a otro porque creo que yo no soy la persona indicada. No hay una persona más indicada que tú para hacer lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios me llamó a mí al pastorado, yo me había podido negar porque ganaba mucho dinero. ¿Les parece malo hoy un sueldo de 20, 30 millones de pesos? Es muy bueno, ¿no? Pues eso era lo que yo me ganaba hace 20 años atrás con mis negocios. Hace 20 años, cuando el Señor me dijo: deja todo y ven y predica. Y me tocó ir y cerrar mis negocios. Y me tocó cerrar todo. Y me tocó entregarle al Señor todo y venirme a pastorear gratis. Durante un año estuve sirviendo de pastor sin cobrar una moneda, viviendo de todos mis ahorros, de todo lo que había ahorrado por años. Porque yo le creía a Dios. Porque yo sabía que Dios me estaba llamando. Porque yo le puse al Señor señales para el ministerio y todas se cumplieron. Porque yo no me busqué un pastorado. Porque yo no me busqué ser pastor para hacer dinero. Dejé dinero para ser pastor y para ganar las almas, que es diferente. No le saques más disculpas a Dios, hermano. No digas como dijo Jeremías: es que yo soy un niño. ¿Cuál niño, hermano? Jeremías no era un niño. Jeremías no era un niño. Pero eran disculpas, como Moisés sacándole disculpas a Dios. Tenemos que tener el valor que tenía Abraham, el patriarca, que salió sin saber a dónde iba y fue y cruzó al otro lado. Doy gloria a Dios porque Moisés por fin obedeció a Dios y Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero esto me tiene que dejar una enseñanza, hermano. ¿Para Moisés fue fácil? No, fue difícil. ¿Hubo olas, hubo pruebas, hubo ataques, hubo persecución? Claro que sí. Hasta el propio pueblo se le rebeló. Y ese es el tema que voy a tratar ahorita. Cuarto punto. El pueblo judío pasó al otro lado cuando en medio de su incredulidad cruzó el Mar Rojo. Oiga lo que estoy diciendo, métete esta frase en la mente para que entienda lo que voy a hablar. Vamos a leer la iglesia, vamos. El pueblo judío pasó al otro lado cuando en medio de su incredulidad cruzó el Mar Rojo. Porque no lo cruzaron creyendo, lo cruzaron dudando.
Léelo conmigo. Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, la que se volvió serpiente, álzala, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Permítame, le hablo de este tema. Entonces diga: Moisés, ese Moisés miedoso, dígalo, temeroso, le creyó a Dios y obedeció. ¿Qué hizo Moisés? No oigo nada. Pasó al otro lado. Cuando llegó a Egipto, había pasado por el desierto, llegó allá con esta misión: liberar al pueblo de Israel. Pregunto, ¿fue pan comido? No. El faraón le puso una resistencia increíble. Por eso tuvo que enviar ¿cuántas plagas? 10 plagas para que le creyera. Hasta que la última plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios. Y el faraón, al ver que su propio hijo moría, entonces dejó ir al pueblo de Israel. Dios había cumplido lo que le había dicho a Moisés: yo voy contigo y vas a sacar al pueblo de Israel. Yo no te voy a dejar. Esa vara en la mano de Moisés era un cuadro de la presencia de Dios, de la autoridad que había en Moisés. Y Moisés saca al pueblo. 2 millones de personas. Oiga, 2 millones salieron detrás de Moisés a un lugar que fluye leche y miel. Y salió Moisés con su vara, un palito, no con una metralleta como Arnold Schwarzenegger, no, con un palo. Y empezó a caminar. Y 2 millones de personas detrás. Y de pronto llegaron al desierto y siguieron caminando. Y de pronto, ya después de mucho caminar, llegaron al mar. Así que quiero que se imagine la escena: desierto por todas partes, el mar Rojo. Cuando de pronto el faraón se pone a pensar: ¿cómo fui de torpe de dejar ir a Israel, nuestros esclavos que nos servían, que trabajaban para nosotros? Entonces alistó su ejército, 600 carros, montó sus jinetes y salió en la persecución de los hebreos, de los judíos. Allá estaba Moisés, 80 años de edad, con un palo, pero con fe. Cuando de pronto toda la multitud, 2 millones, voltean a mirar, y a lo lejos, como era arena, se ve un ejército a galope en carros que vienen a destruirlos. Y empieza esta gente a atacar a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto, viejito chuchumeco? ¿Cómo se le ocurrió habernos sacado de Egipto para que muramos? Mire, nos van a matar, viene el ejército de Faraón. Se lo dijimos: no nos saque, déjenos de esclavos allá, nos iba mejor allá. Y empieza ese pueblo a atacar al pobre hombre. Y Moisés lo único que pudo fue hacer, ponerse a ¿qué? A orar: Señor, ¿y ahora qué hago? Viene un ejército, 2 millones me quieren matar, vienen los egipcios que también me quieren matar, y yo tengo un palo. ¿Qué hago? Ahí sí, como el chapulín, ¿quién podrá defenderme? Pero Dios le dice a él, versículo 15, mis santos allá: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Diles que marchen, que actúen, que no se queden solo orando, que hay que actuar junto con la oración.
Y entonces Moisés ya se llena de valor y le dice: no se afanen, esos egipcios que vienen a lo lejos, ustedes nunca más los van a volver a ver, porque Dios los va a defender. Y la luz, la nube de Dios que estaba ahí se levantó, cruzó por el campamento hebreo y se colocó a espaldas entre los egipcios y el pueblo. Dios se paró en la mitad y le dijo a Faraón: lo que es con ellos es conmigo. Dios nunca se baja de la, no oigo, barca. ¿Van a venir los problemas? Claro que van a venir, pero Dios te va a defender. Él es tu escudo, Él es tu castillo, Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es el que te defiende. Entonces quiero que se imagine la escena: Faraón, su ejército, los carros del faraón, Dios aquí en una nube, el pueblo de Israel temblando y asustado, y Moisés con un palo. Y levanta la vara y le dice al mar: divídete. Y se separan las aguas. Un viento increíble empezó a soplar y las aguas empiezan a amontonarse como esa pared. Agua y agua. Y empieza a abrirse el camino. Y empieza el viejito del palito a pasar. Y le dice al pueblo: hágale, compadre, dejen de ser miedosos. Hágale, a ver, gallinas, corran a ver, echen para allá. Hágale, dejen de ser miedosos. Hágale, que eso no, se nos va a venir el agua. ¿Cuál agua, hombre? Hágale. Y allá va pasando el pueblo. 2 millones de almas van cruzando toda la noche, pasando el mar, con una pared de agua acá y con otra pared de agua allá. Increíble. Y cuando ya van llegando a la otra orilla, porque el Mar Rojo es delgado, no sé si han visto el mapa, ojalá lo miraran de vez en cuando. Cuando llegan al otro lado, Dios le dice a Moisés, ya fuera del lago: levanta tu vara y ordena que el mar regrese. Obviamente los ejércitos enemigos ya habían entrado, están en medio del mar, persiguiendo, tratando de matarlos. Pero cuando Moisés levanta la vara y le dice al mar: regresa a tu sitio, todo este mar regresa de lado y lado y destruye a todo el ejército enemigo. Y Dios cumple su promesa, ha pasado al otro lado. ¿Han cruzado a dónde? ¿A dónde han cruzado? Al otro lado. Ahora esto hay que aplicarlo a nosotros. Porque de qué sirve contar la historia, que por cierto me salió muy bonita, ¿no? Todo ya se me imagina de la película ya. Pero esto tiene que enseñarme algo a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esto? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo de Dios? ¿Cuántas veces tu falta de fe, tu incredulidad no te ha dejado alcanzar la bendición? Porque te llenas de miedo y empiezas: sí voy, pero vaya, sí voy. Hágale, hermano. ¿Cuántas veces te has quedado a medio camino? Voy a colocar el negocio, lo voy a hacer. Este año sí, sí, pero ¿qué? Lleva 50 años que sí, y nada que arranca. Este año sí, voy a comprar el apartamento. Este año sí, y tiene la plata ya guardada, pero es un miedo que no lo deja. Este año sí, mamita, este año sí nos casamos, créame. Y la pobre hermana lleva 30 años esperando a ver si por fin se casa. Y usted: este año sí. Hágale, compadre, y no lo piense tanto, por favor, hágale. Y ahí se queda toda la vida pensando en buenos deseos, pero nunca actúa. Y es por eso que Dios le dice: ya no clames más, muévete.
Por favor, proyéctame el versículo 15 a ver si la iglesia entiende. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen, que hagan, que actúen, que no se queden solamente orando, sino que actúen. ¿Cuántos cristianos se quedan solo en sueños? Y cuando pasan los años y ya son chuchumecos, entonces dicen: ay, yo hubiera podido. Claro que hubiera podido, pero nunca lo hizo, hermano. Hay que actuar, hay que cruzar al otro lado, hay que tener la decisión, hay que tener la valentía. Este año sí me salgo de la casa de mi suegro y me voy a vivir con mi esposita, así sea una pieza. Pero hágale, compadre, pero hágale, hermano. Obedezca a Dios, deja a tu padre y a tu madre, vete, así sea una pieza con tu esposa y sé una sola carne. Pero hazlo, hazlo, hazlo. ¿Alguien está entendiendo? Lleva 30 años. Este año sí me salgo de la casa de mi papá y de mi mamá. Me llevo a mi esposa y a mis 7 hijos. Por Dios, qué sinvergüenza. Y los pobres viejitos allá cocinen para 10. ¿Cuáles son los 10? Pues haga cuentas. 7, la esposa y él 9. Y la viejita, porque el marido ya se murió de tanto sufrir, 10. Hermano, ya es hora de que tú te destetes. No estoy diciendo groserías. Destetar es que usted se despegue de su mamá. Es hora de que tú digas: actúes y no te quedes. No, este año sí me independizo. Este año me independizo. Este año me independizo. Y después: este año me voy a independizar. Este año me voy a independizar. Hermano, pero te quedaste toda la vida pensando que te vas a independizar y nunca te independizas. No sé si me entiende. Trabaja en una empresa X, es el mago de la empresa, es el que más plata le deja a esa empresa, es el que se las sabe todas de la empresa, es el duro de la empresa. Puede poner una empresa, tiene con qué poner la empresa, pero nunca se ha atrevido a poner la empresa. Porque siempre enriqueció a otro. Porque siempre dijo: voy a ir, sí voy, este año sí. Pastor, yo ahí en la carta anoté que este año me lanzo porque me lanzo. Y llevo como 20 años haciendo la carta y no se ha lanzado. Dígame que entendió. Dígame que por fin lo va a hacer. Va a empezar el año 2018 y se lo estoy diciendo desde el año 1979, hermano. Que se lance, que se atreva, que no le dé miedo, que tenga valor, que Dios va contigo. Aleluya. Aplíquelo a la situación que usted quiera, a la que quiera. Aplique este principio. Dios le está diciendo a Moisés: ya no clame más, mijo. Más bien actúe, hermano. Ya para qué tantos devocionales. Pobre pastor Abraham, mire, está todo acabadito de viejito. Ya es hora que usted marche, mijo, de que usted actúe, porque solo orando de 4 a 6 todos los días, hágale, hermano, actúe, que usted puede, porque Dios no lo va a dejar. Dios está con usted, Dios va de la mano, Dios lo va a llevar, Dios lo va a bendecir. El problema es que se me acabó el tiempo otra vez. Qué vaina, hermano. Voy a darles un punto más. Y si ustedes quieren, les termino los otros a otra semana. ¿O no? ¿Quién quiere? ¿Quién va a venir? Bueno, voy con el último y me faltaría. Voy a hablarle de uno más, de Josué, y le voy a hablar el otro domingo de David. Después le voy a hablar de Eliseo y le voy a hablar de Josafat. Para terminar, es que no quiero dejar el estudio a medias porque el estudio es muy bonito. Voy a hablarle de Josué. Quinto, y termino por hoy con este porque el tiempo se me fue. Quinto, Josué pasó al otro lado cuando dividió el río Jordán para alcanzar la tierra prometida. Muy parecido al anterior. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 9 al 17. Vuelvo a repetir el punto. Josué pasó al otro lado cuando dividió el río Jordán para alcanzar la tierra prometida, porque Dios le prometió la tierra.
Ustedes saben que pasó en el desierto 40 días, este pueblo rebelde no quiso entrar. Usted sabe la historia, pero yo quiero ir más adelante. 40 años después, cuando Josué entra a la tierra. Mire lo que pasa, Josué 3:9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al jebuseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, repita, el arca del pacto del Señor. Moisés, ¿qué tenía? Una vara. ¿Qué tenía Josué? El arca. Ambas son símbolo de la presencia de Dios. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Quién va adelante? El arca, va Dios. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando las plantas, óigame, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel, toda tu familia, todos tus hijos, pasaron al otro. Aleluya, dale la gloria a Dios si lo está entendiendo. ¿Qué fue lo que hizo que alcanzaron la bendición? Por fin entraron a la tierra prometida. Por fin la abrazaron. Por fin pisaron la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué tenían? Se lo repetí como 1000 veces. ¿Qué tenían? El arca de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios. Como dice Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Como no tengo mucho tiempo, te lo voy a ampliar la otra semana, pero solo entiende esto: cuando yo me lleno de Dios, cuando yo dejo que el Espíritu Santo tome control de mí, cuando yo dejo que el Espíritu de Dios entre a mi vida, porque yo amo a Dios y lo obedezco, óigame, todo lo que pise la planta de mis pies será nuestro, porque Dios lo prometió. Alabado su nombre. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.